Continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar ahora con el nuevo libro de El mago Merlín y el usurpador del trono. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 1, que se llama Una señal. En las lindes de una humilde aldea del feudo de Cambet, varios chiquillos jugaban a batirse con espadas de madera, huyendo entre gritos del acoso de los más mayores, tan flacos como ellos, pero algo más altos. Los pequeños del grupo buscaron refugio parapetándose tras los árboles resecos que, formando una hilera, separaban al pequeño caserío de las eras. Aquellos cadáveres leñosos y amarillentos eran testigos mudos de la terrible sequía que años atrás se había batido sobre la isla de Britania durante casi 3 estaciones enteras, sembrando el hambre y la miseria por doquier. Durante aquellos días aciagos habían sido los territorios interiores, como el de Lambeth, los más castigados, y solo de un tiempo a esta parte habían remitido del todo los estragos producidos entonces por el prolongado estiaje, y por fin había comenzado la tierra a recuperarse y a producir como antaño. Pero la lenta regeneración de los campos y los bosques no era lo único que alimentaba la esperanza de las gentes sencillas, tras largos años de penurias, invasiones extranjeras y guerras sin cuento. Un aspirante al trono de Logres, hijo del difunto y venerado rey Constance, había regresado del exilio y desembarcado en el sur de la isla al mando de una gran hueste. En apenas unas semanas había logrado varias victorias fulgurantes en su avance hacia el norte, desafiando el poder de Vortigern, rey de Gales, y sumando cada vez más adeptos a su causa gracias a sus gestos de insólita clemencia y a la promesa vertida a los 4 vientos de unir a britones y anglos contra los odiados sajones, a los que Vortigern había permitido asentarse en la costa oriental, a cambio de su apoyo militar. La otrora sólida reputación del señor de Gales y su hegemonía en la isla habían comenzado a resquebrajarse. Abrid paso a Pendragón, legítimo heredero de Logres. Rendíos a mí, gritó el mayor de los muchachos, blandiendo su tosca espada y acorralando a varios de los infantes más tiernos. Y a mí, su hermano, Uther, guerrero invicto. Lo secundó otro de los chiquillos, rubicundo como el primero y de facciones muy semejantes. Amedrentados por su mayor envergadura, varios de los pequeños tiraron al suelo los palos atados en cruz con los que jugaban a la guerra. Hincad la rodilla en tierra y rendidme pleitesía, ordenó el que se había arrogado para sí el papel del cada día más popular Pendragón. Temeroso de llevarse una buena tunda, sus menudos contrincantes obedecieron, como estaban acostumbrados a hacer, pues rara era la ocasión en que los juegos no concluían con la victoria de los más fuertes.
Esta vez, sin embargo, hubo uno que, resistiéndose a claudicar, arrancó una larga rama de uno de los árboles secos y la esgrimió desafiante ante sus atacantes, antes de alzarla en el aire como si fuera un cayado. No, rendíos vosotros, más bien ante el poder de mi magia, dijo en tono solemne el rebelde, pues soy el mago Merlín, y si no deponéis vuestras armas de inmediato, haré hervir las aguas del río con vosotros dentro. Sus compañeros, arrodillados, acogieron la maniobra con una exclamación de júbilo, y por un instante los dos mayores parecieron vacilar. Lo cierto es que, si de alguien circulaban más historias y rumores aquellos días que del aspirante Pendragón, era del misterioso mago, que lo había asistido en sus brillantes victorias. La última de ellas, y la más espectacular, en Caer Badón, se contaba que el hechicero había hincado su bastón en el suelo, frente a las murallas, e invocado a la antigua divinidad celta protectora de la ciudad. Había hecho hervir las aguas de sus manantiales termales e incluso las del río, sumiendo a sus habitantes en el terror y a la localidad en el caos, hasta tal punto que la milenaria Caer Badón se había rendido al aspirante y sus aliados, tras un corto asedio, ante la sorpresa de propios y extraños, al entrar victorioso en la ciudad, el hijo de Constance les había perdonado la vida a sus enemigos, invitando a la guarnición derrotada a unirse a su hueste. Desde entonces, las adhesiones a su causa se habían multiplicado. Si bien nadie acertaba a decir con seguridad quién era exactamente el poderoso encantador que lo acompañaba ni de dónde había salido, algunos decían que antes había servido al propio Vortigers y lo había asistido en la construcción de la inexpugnable fortaleza de Dinas Emrys, en el agreste noroeste de Gales. Otros aseguraban que aquel Merlín era el mismo habitante de los bosques de Camartén, al que apodaban Hijo del Diablo, y que años atrás había puesto fin a la sequía, rasgando los cielos y trayendo de nuevo la lluvia con sus invocaciones mágicas. Junto a estas se contaban un sinfín de historias, más, cada vez una más adornada que la otra, e inverosímil que la anterior. Entre tantas especulaciones, solo una cosa parecía cierta. Aquel hombre, si es que en efecto era un hombre, tenía contacto con unas fuerzas arcanas que muchos creían desterradas hacía largo tiempo de la tierra. Con él a su lado, Pendragón daba la impresión de ser invencible. El muchacho que había proferido aquellas palabras y alzado en el aire el improvisado bastón, lo hizo descender a continuación con todas sus fuerzas. Ante el asombro de todos, empezando por él mismo, en el instante en que la vara entró en contacto con el suelo, se escuchó un estruendo y la tierra comenzó a temblar. Sus compañeros de juegos retrocedieron espantados, y él soltó el cayado tan asustado como ellos, creyéndolo en verdad imbutido de un extraño poder. En ese momento, uno de los chiquillos
alzó la vista del suelo vibrante y, mudando su expresión de sorpresa por otra de puro terror, señaló hacia el horizonte, llamando la atención de sus compañeros, incapaz de proferir palabra. Al volver la vista hacia el oriente, todo el grupo descubrió de súbito el origen del estrépito y del temblor. Por el camino de Lundain, desbordando la vía de piedra hasta copar todo el ancho de los campos, avanzaba al paso centenares de hombres a pie y a caballo. Al verlos, los chiquillos corrieron aterrados hacia la aldea en busca de sus mayores. Aunque eran muy jóvenes, no lo eran tanto como para no reconocer los temidos estandartes. Sajones, gritó el primero de ellos, que fue capaz de recuperar el habla. Es cuanto tenéis. ¿A quién pretendes engañar, aldeano?, gritó el comandante sajón, agarrando por el cuello al anciano jefe de la aldea, un humilde labriego de edad provecta y sienes plateadas, alzándolo casi un palmo del suelo. Con esto no tengo ni para el forraje de las bestias. ¿Dónde está escondido el resto? He visto el tamaño de los campos ya cosechados. A sus pies se almacenaban varias decenas de sacos de grano molido, además de varios cestos con hortalizas, quesos y huevos. Junto a su cabecilla, algunos de los habitantes de la aldea sostenían con mano temblorosa las cuerdas con que estaban atados media docena de cerdos y otros tantas vacas. Registrad las casas y los cobertizos, vociferó el sajón, y una patrulla obedeció al punto sus órdenes. Pagaréis con vuestra vida si habéis osado engañarnos. Habla, miserable, no tengo tiempo que perder, espetó al anciano campesino sacudiéndolo. La hueste estaba hambrienta y exhausta, y el tiempo corría en su contra. Llevaban varias semanas avanzando a marchas forzadas desde las inmediaciones de Lundain, después de que una paloma mensajera arribara a su campamento portando instrucciones de Vortigern, ordenándoles que avanzara a su encuentro tan deprisa como pudieran. Apenas si podían aprovisionarse durante el trayecto, pues su itinerario atravesaba las comarcas más dañadas en tiempos por la sequía. El señor de Gales había partido a su vez desde Dinas en Rais con la misma premura, al mando de un ejército monstruoso. Su objetivo, formar una pinza en el centro de la isla para aplastar a Pendragón y sus aliados antes de que el aspirante al trono de Logres pudiera acumular más fuerzas y cortar así de cuajo sus ambiciones. Os hemos entregado cuanto poseemos, dijo el labriego sin amilanarse, tomadlo y proseguid vuestro camino. Ahora me das órdenes, villano. El comandante volvió a sacudir al anciano y a espaldas de éste los más jóvenes y vigorosos de entre sus paisanos apretaban los puños de pura frustración.
No habían trabajado tanto para perderlo todo de nuevo en una tarde, pero la llegada de los sajones venía precedida de innumerables rumores sobre la brutalidad de la que una vez más estaban haciendo gala durante su apresurado avance. Aquí lo encontramos. Se escuchó entonces la voz de uno de los miembros de la patrulla de registro, que asomó la cabeza por la puerta de un gran cobertizo, un almacén excavado bajo el piso, oculto por la paja. El comandante volvió a fijar sus ojos sanguinarios en el jefe de la aldea. Mi señor, tened clemencia, os lo ruego, suplicó el anciano. Es mucho lo que hemos sufrido. Si os lleváis eso también, mi gente perecerá sin remedio. Una mujer comenzó a llorar y se alzaron varias voces suplicando clemencia. También alguna imprecación rabiosa hacia el que, en efecto, los estaba condenando de facto a una muerte agónica. Cada vez más impacientes, los miembros de la Guardia Nacional, de la Guardia Personal del comandante, se llevaron la mano al pomo de la espada. En ese instante en que la tensión podía cortarse con un cuchillo, sucedió una desgracia. Uno de los chiquillos, aquel que había emulado a Merlín, había subido a hurtadillas hasta el tejado del cobertizo para divisar la escena desde ahí, y al moverse temeroso para ocultarse de nuevo, tuvo la mala fortuna de pisar un madero romo y medio podrido del alero, que se tronchó y cayó, arrastrando varias tejas consigo sobre la cabeza descubierta del guerrero que había anunciado el hallazgo. En medio de un gran estrépito, el soldado cayó fulminado con el cráneo abierto. Estaba muerto. Todas las cabezas se volvieron hacia ahí. Sinwulf, murmuró el anciano jefe, pronunciando con una insondable tristeza el nombre del pequeño que los miraba a todos aterrado, con los ojos muy abiertos, aferrado como un gato a una viga intacta. Pero antes de que el labriego pudiera suplicar clemencia de nuevo, el comandante sajón ya había atravesado su frágil pecho con la espada. Tras él, como una jauría de lobos, se precipitaron sus hombres. La matanza fue tan fulgurante como escabrosa. Ninguno de los habitantes de la aldea, hombres, mujeres, ancianos, niños, escapó con vida. Tras saquear el almacén oculto y lo poco que hallaron en las miserables casuchas, los sajones prendieron fuego al poblado. Acto seguido, y a pesar de que la noche ya estaba cerca, continuaron su marcha. A sus espaldas, un cuervo alzó el vuelo sobre las llamas que ascendían hasta el cielo vespertino. Había visto suficiente. Merlín observó el incendio en la esfera, a través de los ojos del ave, mientras la superficie de la bola comenzaba a esmelarse, hasta que se tornó de nuevo completamente opaca. Después cubrió la extraña bola con un paño negro que la protegía de la luz solar,
y, abandonando la penumbra de la gruta en la que se encontraba, se adentró en la arboleda. Hacia el occidente, el sol había perdido fuego al cielo antes de ponerse, y el mago reflexionó sobre las terribles imágenes que acababa de contemplar. Vortigern había cometido un craso error tiempo atrás al aliarse con los sajones, casándose con una princesa de su tribu. En su momento, aquella maniobra diplomática le había reportado un beneficio doble en el corto plazo. En una hora de gran inestabilidad política y de continuas escaramuzas entre los señores de la isla, le había evitado tener que abrir un frente con otro enemigo más, al tiempo que, sumando a los temidos sajones a su bando, apuntalaba su precaria hegemonía. Con los otrora invasores instalados en la costa este, además había podido retirarse tranquilamente al remoto noreste a concluir su fortaleza, haciendo bascular de aquel modo el centro de poder hacia su Gales natal, sin que los nobles de Logres, que le debían obediencia como regente y tenían al ejército sajón asentado en la puerta de su casa, osaran oponerse en un principio. Pero aquella alianza contra natura no podía durar. Si había una sola cosa que compartían britones y anglos, eran las heridas causadas en tiempos todavía recientes por las hordas sajonas. Apela a aquello que los une y serás rey, le había dicho Merlín a Pendragón tras la toma de Caer-Badón, aludiendo al odio al invasor, firmemente arraigado tanto en el este como en el oeste. Cuando un tiempo atrás el mago había instado a Pendragón y a sus aliados de Bretaña la Menor a rodear parte de la isla y a atacar por el sur, en lugar de hacerlo por el este directamente en Logres, no solo había tenido en cuenta las ventajas que habría de reportarles el factor sorpresa, unas ventajas decisivas como se había demostrado hasta el momento. Merlín sabía que de aquel modo obligaría también a Vortigern a movilizar a los sajones y a hacerlos marchar al encuentro del hijo de Constance, desguarneciendo la costa oriental para atravesar media isla tan deprisa como pudiera. Con buen juicio, el hechicero había previsto que, al hacerlo, la incontenible violencia de los sajones no haría sino incrementar la animadversión que existía entre ellos y, por extensión, contra Vortigern, prendiendo la chispa de la rebelión ahí por donde pasaran y ahorrándoles el trabajo de ganar aquellos feudos para su causa. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Con cada aldea que ardía en su avance, más reforzaban en la distancia a su adversario. Pero el mago iba siempre un paso adelante. Si la fortuna le sonreía y Pendragón lograba finalmente imponerse, ¿qué acontecería después? ¿Quién recogería el testigo? ¿Quién sería el tercero de los reyes que había de anteceder al gran pacificador, tal y como le había mostrado la visión en la Guardia del Dragón
Al principio de su periplo, Uther, a medida que avanzaba la campaña, el hermano pequeño de Pendragón se estaba confirmando como un guerrero formidable y se había ganado a pulso el respeto de los suyos en el campo de batalla, pero también había dado muestras de ser excesivamente temperamental, cuando no veleidoso, cruel incluso en algunas ocasiones. No poseía la templanza de su hermano, más semejante en su mesura al difunto rey Constance, padre de ambos. Merlín dudaba. ¿Podría moldearlo? Más aún, tendría siempre la habilidad y el poder necesarios para intervenir en los momentos precisos, como hasta ahora había hecho, de modo que diera cumplimiento a la profecía. Por otra parte, Pendragón era perspicaz. Intuía que incluso él, aspirante al trono de Logres, podía ser tan solo una pieza en una partida más vasta, librada por poderes superiores cuyo alcance solo Merlín conocía. Hasta el momento, el hijo de Constance había dado muestras de una gran nobleza en su disposición para aceptar lo que viniera, pero no dejaba de ser también un joven lleno de ímpetu y de ambición, y existía la posibilidad de que, queriendo sentirse dueño pleno de su destino, tomara alguna decisión imprudente o imprevista que diera el traste con los planes del mago. Por eso era importante también reforzarlo de algún modo. Cavilaba Merlín, quien, por muy capaz que fuera en ocasiones de atisbar tanto el futuro como el pasado remoto, no tenía una bola mágica para escrutar el corazón de los hombres. Sus pisadas silentes parecían no tocar la hojarasca. Sobre su cabeza el cielo se había oscurecido y la luna creciente era un nibio rasguño brillando en medio de la bóveda idéntica a las tres lunas que, bordeadas en hilo de plata, adornaban el vuelo de la túnica azul oscuro del mago. Poco a poco también las estrellas concurrieron a su cita con la noche y comenzaron a titilar pálidas sobre la floresta. El mago alzó los ojos hacia ellas y suspiró. Lo difícil de ir siempre varios pasos por delante del resto era que uno estaba condenado a hacer el camino en soledad, una soledad que a veces lo abrumaba, pues aunque pudiera parecer lo contrario, también su fe y sus energías eran finitas. El titánico esfuerzo que había hecho en Caer Badón para convocar el poder de fuerzas arcanas lo había dejado agotado, y por eso se había esfumado de la ciudad igual que un espectro, buscando como siempre el abrigo y el alimento del bosque, su verdadero hogar y el de los espíritus que le prestaban sus fuerzas. Durante varios días había dormido un pesado sueño en el interior de una cueva, al abrigo de la vegetación, durante el transcurso del cual lo habían asaltado misteriosas visiones, imágenes de una isla remota, envuelta en brumas y habitada por lo que semejaban figuras femeninas, tan nebulosas como el mismo sueño, que reían con cristalinas risas mientras parecían querer atraerlo hacia sí. Sumido en aquel profundo sopor, había sentido el impulso de correr hacia ellas.
de abandonarse a aquella sensación placentera, desentendiéndose de paso de su misión y de la pesada carga que conllevaba. No, se había despertado gritando aquella misma mañana, provocando que una bandada de murciélagos emprendiera el vuelo despavorida. Su compromiso era firme. Ahora vagaba por el tupido robledal con los pies descalzos, murmurando para sí una suerte de plegaria. Evocó la imagen de su maestro Malwin y en el corazón de la fronda pronunció con voz grave palabras arcanas, vocablos más antiguos hasta que el bosque que sus maestros le habían enseñado en su día y que dirigió ahora hacia los mismos y antiquísimos poderes que los habían acuñado en un principio en tiempos inmemoriales. Seguía contando con su favor y su concurso una señal. Era cuanto pedía, una señal que aliviara su inmensa soledad y confirmara que había entendido bien el mensaje que en su día le había sido transmitido, que le brindara aliento y ratificara que laboraba en la dirección correcta y con los materiales, los hombres correctos. Un búho ululó en la oscuridad y fijó sus ojos amarillentos en el caminante solitario, quien cerró los suyos y siguió andando sin que aquello pareciera disminuir un ápice su capacidad para serpear entre los anchos y añejos troncos. Otros sentidos más sutiles lo guiaban. Cuando, sin dejar de perorar, volvió a abrir los párpados, lo sorprendió, sin embargo, un resplandor intermitente que se intuía en el cielo a través del denso enramado. El parpadeo fue seguido por un tercero y un cuarto, y así sucesivamente. Era Pegaso la constelación que así había comenzado de súbito a refulgir, o eran varias. Era difícil decirlo. Sin despegar la vista del pequeño pedazo de cielo que dejaba ver el follaje, Merlín siguió avanzando en busca de un tramo más despejado. No daba crédito a lo que acontecía. Eran las estrellas del cielo, o al menos algunas de ellas, las que habían comenzado a temblar, despidiendo un brillo inusual. Tenía que encontrar presto un otero desde él que verlas sin impedimentos. Jadeando por la carrera, alcanzó por fin un gran claro en el bosque y alzó la vista. Al contemplar la bóveda celeste sin obstáculos que entorpecieran su visión, su boca se abrió de par en par y el bastón se le cayó de las manos. Proyectadas contra el negro firmamento y el resto de las luminarias, el grupo de estrellas palpitantes formaban una figura asombrosa y claramente reconocible. Ahí estaba, inscrito en la noche, un gigantesco dragón con las alas desplegadas. El señor de Gales estaba empezando a perder la paciencia. Estaba a tan solo 2 jornadas de cruzar el río Severn a la altura de Gloucester con su enorme hueste, y se daba perfecta cuenta de que, a medida que se acercaba a los feudos de Logres y a la posición de Pendragón,
Los mensajeros que enviaba a sus vasallos exigiendo hombres, bestias y alimentos tardaban cada vez más en regresar, o lo hacían en número creciente portando respuestas ambiguas o contemporizadoras. Vive Dios que cuando haya aplastado a ese mocoso de Pendragón, marcharé contra todo ese atajo de truhanes que ahora ponen excusas o se ocultan tras sus muros aguardando el desenlace de la batalla para posicionarse. No dejaré piedra sobre piedra cuando entre en sus míseras haciendas, rugió Vortigern ante sus acólitos en el pabellón de campaña que hacía las veces de tienda y de centro de mando. Sus pequeños ojos, penetrantes y oscuros, estaban encendidos de ira. A pesar de haber rebasado la sesentena y de haber envejecido perceptiblemente en los últimos tiempos, especialmente turbulentos, Vortigern seguía gozando de una presencia imponente. No era demasiado alto, pero sí romo y ancho de hombros, y tanto la melena plateada que le nacía de la mitad de la cabeza, cada vez más calva como la fiera determinación de su rostro viril, le daba el aspecto de un león. De todos eran conocidas, además, las hazañas que en otros tiempos había protagonizado en el campo de batalla, y hasta qué punto el difunto Constance y el reino de Logres habían cimentado su ascenso años atrás sobre la inteligencia de su senescal, el propio Vortigern. Pero el viejo león estaba herido. Pendragón y sus aliados le habían propiciado en poco tiempo varios zarpazos mortíferos, y el señor de Gales no estaba acostumbrado al amargo sabor de la derrota. Primero había sido en Vique Regis, donde sus enemigos habían desembarcado por sorpresa, arrollando las magras defensas ahí apostadas. Después, en la angosta garganta de Seodor, en la agreste región de Minid, donde el aspirante al trono de Logres había logrado salir indemne de la emboscada que Vortigern le había tendido por mediación de uno de sus vasallos, a Huis de Yeovil, masacrado junto con su mesnada en el mismo desfiladero, tras descubrirse su traición. Por último, había caído la milenaria Caervadón, y si habían de hacer caso a los rumores que iban llegando a sus oídos a medida que se aproximaban a territorio anglo, lo había hecho a merced de los prodigios obrados por un misterioso hechicero que asistía a los hijos de Constancia. Vortigern sabía demasiado bien de quién se trataba. Había tenido ocasión de comprobar con sus propios ojos el poder de Merlín, cuando éste acudió por su propia voluntad a Dinas Emrys y le había revelado la razón por la cual la torre que trataba de construir en el centro de su fortaleza se derrumbaba una y otra vez. La existencia de dos dragones milenarios que dormitaban bajo tierra, sacudiendo los cimientos. Sí, Merlín lo había ayudado a concluir su torre, mas solo Dios sabía por qué, pues a continuación, antes de huir para unirse a Pendragón, había dejado profetizada la caída de Vortigern
y de su linaje frente a los hijos de Constance. Desde aquel día, el señor de Gales vivía para probar que era fallida aquella arrogante profecía. Solo ansiaba alcanzar de una vez por todas a la hueste de Pendragón y de sus aliados, para derrotarlos y poner fin de una vez a su pesadilla. Tiempo tendría entonces de ocuparse del mago y de castigarlo como merecía, con una muerte agónica y dolorosa. O al menos eso se repetía a sí mismo, pero en el fondo rogaba que las historias que empezaban a llegar hasta ellos sobre la caída de Caer-Badón, conjuros mágicos, aguas hirvientes, guarniciones pasadas en bloque al enemigo, respondieran a la imaginación calenturienta de las gentes del campo y los múltiples adornos fantasiosos que aquellos relatos solían adquirir al pasar de boca en boca. De lo contrario, si el poder del mago llegaba en verdad hasta aquel punto, estaría en serias dificultades, a pesar de comandar la hueste más grande que se había visto en la isla desde hacía siglos. Llegan jinetes, avisó entonces uno de sus hombres, entrando precipitadamente en la tienda e interrumpiendo los sombríos barruntes de Vortigern. Es Sir Cudwin, señor. Cabalga al frente de 30 leales. Vortigern se levantó de golpe del sitial en que había permanecido sentado. Sonrió. Sabía que Sir Cudwin, comandante de las tropas apostadas en Caer-Badón, no podía haberlo traicionado, cambiando de bando. Conocía lo bastante bien a aquel hombre de armas, curtido e incorruptible, para saber que antes se hubiera dejado matar que traicionar su juramento. Si bien la humillante derrota no dejaba de deshonrarlo en parte. En cualquier caso, por fin tendrían ocasión de escuchar una versión de primera mano de lo acontecido en la ciudad de las fuentes termales. Los jinetes, que habían cabalgado durante varios días sin apenas dormir en busca de la hueste de Vortigern, llegaron exhaustos. Cuando Sir Cudwin y 4 de sus oficiales de mayor rango entraron en el pabellón e hincaron la rodilla ante su señor, en sus rostros demudados había pintado, sin embargo, algo más que la humillación y la fatiga. Si no se tratase de hombres de tan probado coraje, alguien podría haber afirmado que era pavor. Caer-Badón ha caído, mi señor, dijo Sir Cudwin sin más preámbulos. Nada pudo hacerse para evitarlo. Acontecieron. El excomandante de la plaza vaciló antes de continuar. Sucesos extraordinarios. La población se rebeló y abrió las puertas al enemigo. Toda la guarnición, a excepción de los mandos que me acompañan, se ha pasado a las filas invasoras. Al pronunciar la última frase, Sir Cudwin fijó la vista en el piso avergonzado. Será mejor que refiráis con detalle cuánto aconteció y que expliquéis bien esos sucesos extraordinarios. Sir Cudwin, le dijo Vortigern, clavando en él sus ojos implacables. El soldado intercambió una rápida mirada con sus subordinados, aquellos que lo habían acompañado en esas horas tan dramáticas como extrañas, y estos asintieron con un leve gesto de la cabeza. Después de tragar saliva, Sir Cudwin dio comienzo a su relato.
Durante largo rato, el que fuera comandante de la plaza derrotada refirió de manera tan pormenorizada y técnica cómo fue capaz lo cedido en la antigua Aquae Sulis romana, cómo resistieron sin excesivos problemas los primeros compases del asedio y cómo confiaron entonces en poder retener al enemigo ante sus puertas el tiempo suficiente hasta que arribaran la hueste de Vortigern, cómo todo se trastocó, sin embargo, cuando entró en escena el mago, quien mediante extrañas invocaciones había abierto una cima en la tierra y había hecho hervir a distancia las aguas del manantial y luego las de toda la ciudad, incluidas las del río y el foso. Como la población había huido despavorida desde la parte alta hasta las murallas meridionales y queriendo acogerse a la oferta de clemencia hecha por Pendragón, había arremetido contra la guarnición hasta lograr abrir las puertas de la ciudad. Todo lo refirió Sir Cudwin sin omitir detalle alguno y sin tratar de excusarse en ningún momento. Cuando concluyó, la noche ya había caído y en el pabellón se hizo un silencio sepulcral. Como Vortigern, todos los ahí reunidos habían deseado que los rumores llegados hasta el campamento tuvieran mucho de invención, pero ahora se habían escuchado contra lo acontecido a una voz autorizada y fiable. Su desazón era enorme. Sin duda se enfrentaban a un rival mucho más poderoso de lo que habían creído hasta ese momento. Y decir Sir Cudwin que los ojos de las efigies de la diosa brillaban como si fueran ascuas calientes, preguntó Vortigern, rompiendo el silencio. Todavía refulgían pálidamente la tarde en que fuimos liberados, señor, respondió Sir Cudwin sin alzar la cabeza. Vortigern hizo tamborilear los dedos sobre el reposabrazos de nogal. Bastaba con ver los rostros de sus hombres más capaces ahí reunidos para imaginar cuál no sería la reacción del resto de las tropas si escuchaban el mismo relato de labios de cualquiera de los recién llegados. ¿Y qué sugerís que hagamos, noble amigo?, preguntó a Sir Cudwin, vos que os habéis enfrentado cara a cara con nuestros adversarios. Hay que liquidar al mago, dijo el guerrero con vehemencia, ahora sí, levantando la vista para mirar a los ojos a su señor. Eso o pactar una paz honrosa con Pendragón antes de que sea demasiado tarde. La sola sugerencia de una rendición apenas maquillada cayó de nuevo como un jarro de agua fría y despertó un murmullo de indignación entre los presentes. Bastó con que Vortigern levantara su brazo, sin embargo, para que todas las voces se acallaran de inmediato. Habéis cabalgado durante varios días sin apenas descanso, Sir Cudwin, y precisáis reponer fuerzas. Que os instalen en la gran tienda de las cocinas situada junto a los establos más apartados, para que podáis descansar esta noche sin ser molestados. Reanudaremos la marcha poco antes del alba. Es todo por hoy. El consejo se disolvió en silencio. Antes de que todos sus miembros abandonaran el pabellón, sin embargo, Vortigern hizo un gesto con la mano.
a uno de sus hombres más leales para que se acercara. Gualagún, un guerrero galés de talla descomunal, con medio rostro quemado, que ninguno de ellos vea la luz del día, le susurró al oído, haciendo referencia a Sir Cudwin y sus hombres. No podemos permitir que desmoralicen a la tropa. El implacable esbirrio asintió por toda respuesta, y a otro gesto de su señor abandonó también la tienda. Copero, voceró Vortigern dando una palmada. Una vez estuvo a solas y al instante un criado acudió con una bandeja portando una jarra áurea y una copa rebosante. El señor de Galés paladeó el vino, meditabundo. Sir Cudwin había afirmado también que Pendragón había manifestado públicamente su intención de marchar contra la columna sajona que avanzaba desde el oriente, abandonando su posición fuerte en la ciudad tomada. Se había vuelto el hijo de Constance. No, Vortigern, consumado estratega, había comprendido de inmediato el movimiento de su rival. Tratar de desarticular la pinza antes de que se produjera, y más importante todavía, lograr una victoria de gran valor simbólico y moral contra los odiados invasores que aumentara aún más su reputación y le granjeara nuevos apoyos de cara a la batalla final, si bien a riesgo de que Vortigern llegara a tiempo para atacar su retaguardia en plena batalla contra los sajones o de tener que enfrentarse a él sin margen apenas para reponerse de la primera contienda. De nuevo, como el del desembarco meridional, se trataba un plan audaz, temerario, casi, pero no descabellado. El señor de Gales sabía además que la nutrida tropa que comandaba, aunque muy superior en número, era muy heterogénea y por ello mismo potencialmente vulnerable a estrategias dirigidas a sembrar la duda y la división. Entre sus efectivos se contaban muchos antiguos trabajadores de las obras de la Gran Torre, hombres humildes que, tras la erección de la fortaleza, habían sido enrolados casi a la fuerza, pues era esa la única forma que se les ofrecía de seguir subsistiendo en aquella tierra inhóspita tras los penosos trabajos. Podía fiarse de ellos. Pensaba sobre todo en los montañeses de Minidid, maestros canteros y guerreros excepcionales, pero hombres orgullosos y herméticos que en más de una ocasión habían mostrado desafiante su disgusto por las condiciones en que se los hacía trabajar. Pero por todo ello resultaba imperioso avanzar tan deprisa como pudieran, para caer cuanto antes sobre Pendragón y sus aliados, antes de que su estrategia demagógica propia de un antiguo tribuno de la plebe prosperase y arraigase. Todo ello sin contar con el mago. Había que ocuparse cuanto antes del maldito mago, se dijo Vortigern, apretando la copa maciza con tanta fuerza que sus dedos se tornaron blancos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El mago Merlín y el usurpador del trono. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.